Posidón o Poseidón. Griego antiguo Neptuno, romanización Poseidón. Es el dios de las aguas y, como agitador de la tierra, de los terremotos en la mitología griega. El nombre del dios marino etrusco Neptuns fue adoptado en latín para Neptuno Neptunus en la mitología romana, siendo ambos dioses del mar análogos a Poseidón. Las tablillas en Lineal B muestran que Poseidón fue venerado en Pilos y Tebas en la Grecia micénica de finales de la Edad del Bronce, pero fue integrado en el panteón olímpico posterior como hermano de Zeus y Ares. Poseidón tuvo muchos hijos y fue protector de muchas ciudades helenas, aunque perdió el concurso por Atenas contra Atenea. Le fue dedicado un himno homérico. Poseidón era un importante dios municipal de varias ciudades en Atenas, era el segundo en importancia por detrás solo de Atenea, mientras en Corinto y en muchas ciudades de la Magna Grecia era el dios jefe de la polis. En su aspecto benigno, Poseidón se concebía creando nuevas islas y ofreciendo mares en calma. Cuando se enfadaba o era ignorado, hendía el suelo con su tridente y provocaba manantiales caóticos, terremotos, hundimientos y naufragios. En la Odisea, su rencor hacia Odiseo impidió a este regresar a su hogar en Ítaca. Los marineros oraban a Poseidón para tener un viaje seguro, a veces ahogando caballos como sacrificio. De esta forma, según un papiro fragmentario, Alejandro Magno se detuvo en la costa griega antes de la batalla de Isos y recurrió a las oraciones, invocando al dios del mar Poseidón, para lo que ordenó que un carro de 4 caballos fuese lanzado a las olas. Según Pausanias, Poseidón fue, junto con Gea y Temis, una de las divinidades a las que pertenecía el oráculo de Delfos antes de que el olímpico Apolo los sustituyese. Apolo y Poseidón colaboraban estrechamente en muchos ámbitos en la colonización, por ejemplo, Apolo Délfico daba la autorización para partir y asentarse, mientras Poseidón cuidaba de los colonizadores en su viaje y proporcionaba el agua purificadora para el sacrificio fundacional. En su Anábasis, Jenofonte describe a un grupo de soldados espartanos en 400-399 AC cantando un peán a Poseidón, un tipo de himno destinado normalmente a Apolo. Como Dioniso, que enfervorizaba a las Ménades, Poseidón también provocaba ciertas formas de perturbación mental. Un texto hipocrático de c. 400 AC, sobre la enfermedad sagrada, afirma que era considerado culpable de ciertos tipos de epilepsia. La primera idea conservada del nombre, escrito en Lineal B, es Poseidao o Poseidauone, que corresponden a Poseidaene y Poseidagonos en griego micénico. En griego homérico aparece como Poseidón Poseidaene, en eólico como Poseidón Poteidaene, y en dórico como Poseidón Poteidan. Un epíteto común de Poseidón es, agitador de la tierra, epíteto que también se identifica en tablillas en Lineal B. Los orígenes del nombre Poseidón no están muy claros. Una teoría lo divide en un elemento que significa marido o señor y otro que significa tierra, obteniendo algo como señor o esposo de la tierra, lo que lo relacionaría con Demeter, madre de la tierra. Walter Burkert considera que el segundo elemento permanece desesperadamente ambiguo y encuentra la interpretación consorte de la Tierra bastante imposible de demostrar. Otra teoría interpreta el segundo elemento como relacionado con la palabra Dauon, agua en algunos idiomas indoeuropeos. Esto haría que Poseidaone fuera el señor de las aguas. Está también la posibilidad de que la palabra tenga un origen pregriego. Si se da crédito a las tablillas en Lineal B que se conservan, el nombre Poseidauone Poseidón aparece con mayor frecuencia que Diuhal Zeus. También aparece una variante femenina, Posedeia, lo que indica la existencia de una diosa consorte olvidada, de hecho precursora de Anfítrite. Las tablillas de Pilos registran mercancías destinadas a sacrificios para las 2 reinas y Poseidón y las 2 reinas y el rey. La identificación más obvia para las 2 reinas es con Demeter y Perséfone o sus precursoras, diosas que no quedaron asociadas con Poseidón en períodos posteriores. En el Nosos micénico Poseidón es también identificado como Enesidaone, agitador de la tierra, un poderoso atributo. Los terremotos habían acompañado al colapso de la cultura palaciega minoica. En la cultura micénica, fuertemente dependiente del mar, no ha aflorado aún relación alguna entre Poseidón y el mar.
Entre los olímpicos se decidió tras echarlo a suertes que gobernaría el mar. El dios era anterior a su reino. Los nombres de Deméter y Poseidón están relacionados en una tablilla de Pilos, donde aparecen como Poseidón y Damate, en el contexto sagrado de echar a suertes. Dada la relación de Poseidón con los caballos así como con el mar, y la alejada situación respecto al mar del probable territorio original indoeuropeo, algunos investigadores han propuesto que Poseidón era originalmente un aristocrático dios caballo que fue posteriormente asimilado con las deidades acuáticas de Oriente Próximo cuando la base del sustento griego cambió de la tierra al mar. En cualquier caso, la enorme importancia inicial de Poseidón puede aún entreverse en la Odisea de Homero, donde es él y no Zeus el principal causante de los sucesos. Poseidón era un hijo de Crono y Rea. En la versión más antigua, relatada por Hesíodo en la Teogonía, era tragado por Crono al nacer pero luego era salvado, junto con sus demás hermanos, por Zeus. Sin embargo, en otras versiones del mito, Poseidón, como su hermano Zeus, evitó el destino de sus demás hermanos al ser salvado por su madre Rea, que lo ocultó en un rebaño de corderos simulando haber parido un potro, que dio a Crono para que lo devorara. Según Seches, la curotroza o niñera de Poseidón fue Arne, quien negó serlo cuando Crono apareció buscándola. Según Diodoro Sículo, Poseidón fue criado por los Pelquines en Rodas, igual que Zeus había sido criado por los Coribantes en Creta. Según una única referencia en la Ilíada, cuando el mundo fue dividido en tres, Zeus recibió la tierra y el cielo, Hades el inframundo y Poseidón los mares. En la Odisea Poseidón tenía un hogar en Egas. Atenea se convirtió en la diosa patrona de la ciudad de Atenas tras competir con Poseidón, si bien este siguió siendo una presencia luminosa en la Acrópolis bajo la forma de su sustituto, Erecteo. En la fiesta de disolución al final del año en el calendario ateniense, las esteloforias, los sacerdotes de Atenea y el de Poseidón iban en procesión bajo palio hasta Eleusis. Ambos acordaron que cada uno haría un regalo a los atenienses y que estos elegirían el que prefiriesen. Poseidón golpeó el suelo con su tridente e hizo brotar una fuente, que les dio agua para beber y para cultivos, mientras que Atenea ofreció un olivo. Los atenienses, o mejor dicho su rey, Cécrope, escogieron el olivo y con él a Atenea como patrona, pues el árbol daba madera, aceite y alimento. Tras esto, enfurecido por su derrota, Poseidón envió una monstruosa inundación a la llanura ática, castigando así a los atenienses. La depresión hecha por el tridente de Poseidón y llena de agua marina estaba rodeada por la entrada norte del Erecteión, permaneciendo abierta al cielo. En los cultos, Poseidón era identificado con Erecteo, señaló Burkert. El mito transforma esto en una secuencia temporal causal. En su enfado por la derrota, Poseidón dirigió a su hijo Eumolpo contra Atenas y mató a Erecteo. El concurso de Atenea y Poseidón fue el tema de relieves en el frontón oeste del Partenón, la primera vista que tenía el visitante cuando llegaba. Este mito es considerado por Graves y otros autores como el reflejo de un enfrentamiento entre los habitantes de la época micénica y los inmigrantes posteriores. Resulta interesante señalar que en su culmen Atenas fue una importante potencia marítima, llegando a derrotar a la flota persa en la batalla de Salamina. Poseidón y Apolo, habiendo ofendido a Zeus, fueron enviados a servir al rey Laomedonte. Este les pidió construir enormes murallas alrededor de la ciudad y prometió recompensarles generosamente, promesa que luego se negó a cumplir. En venganza, antes de la guerra de Troya, Poseidón envió a un monstruo marino a atacar Troya, que luego fue derrotado por Heracles. Su esposa era Anfítrite, una ninfa y antigua diosa del mar, hija de Nereo y Doris, con la que tuvo a Rodó y Tritón. Poseidón fue padre de muchos héroes, entre ellos el afamado Teseo. Una mujer mortal llamada Ciro estaba casada con Creteo, con quien tenía un hijo, Aesón, pero amaba a Enipeo, un dios río. Ciro perseguía a Enipeo, que rehuía sus avances. Un día Poseidón, lleno de deseo hacia Ciro, se disfrazó como Enipeo y de su unión con ella nacieron los héroes Pelias y Neleo. Poseidón también tuvo una aventura con Álope, su nieta por Cerción, de la que nació el héroe ático Hipotoonte. Cerción enterró viva a su hija, pero Poseidón la convirtió en una fuente cerca de Eleusis.
Poseidón rescató a Amimone de un sátiro lujurioso y entonces tuvo un hijo con ella, Nauplio. Tras violar a Ceneo, Poseidón le concedió el deseo de convertirse en hombre. No todos los hijos de Poseidón fueron humanos. En un mito arcaico, Poseidón persiguió una vez a Deméter. Esta rechazó sus avances, transformándose en una yegua para poder esconderse en un rebaño de caballos, pero Poseidón advirtió el engaño, se convirtió en un semental y la violó. El hijo de ambos fue un caballo, Arión, que tenía el don de la palabra. También es su descendiente el bello Cino de Oro, que nace de la relación de Poseidón con Teófane, tras convertir a esta en una oveja y transformarse él en un carnero. Poseidón también violó a Medusa en el suelo de un templo consagrado a Atenea. Medusa fue entonces transformada en un monstruo por esta. Cuando más tarde fue decapitada por Perseo, Crisaor y Pegaso emergieron de su cuello. Otros descendientes de Poseidón fueron el cíclope Polifemo y los Aloadas. Poseidón era conocido bajo varias formas, denotadas por epítetos. En la ciudad de Egas en Eubea fue conocido como Poseidón Egeo y tuvo un magnífico templo sobre una colina. Poseidón también tuvo una estrecha relación con los caballos, siendo conocido bajo el epíteto Poseidón Hipio. En el período histórico, era frecuente referirse a Poseidón por los epítetos Enosiston, Seiston y Enosigeo, significando todos agitador de la tierra y aludiendo a su papel como causante de terremotos. En el arte griego, Poseidón conduce un carro tirado por un hipocampo o por caballos que podían cabalgar sobre el mar. Estaba asociado con los delfines y las lanzas de pescar de 3 dientes tridentes. Vivía en un palacio en el fondo del océano hecho de coral y gemas. En la Ilíada Poseidón ayuda a los griegos, y en varias ocasiones toma parte activa en la batalla contra las fuerzas troyanas. Sin embargo, en el libro 20 rescata a Eneas después de que el príncipe troyano se rindiese ante Aquiles. En la Odisea, Poseidón destaca por su odio hacia Odiseo, debido a que éste había cegado a su hijo, el cíclope Polifemo. La enemistad del dios impide a Odiseo volver a su hogar en Ítaca durante muchos años. Incluso se dice a Odiseo, a pesar de su definitiva vuelta segura, que aplacar la ira de Poseidón necesitará más de un viaje por su parte. En la Eneida, Neptuno sigue resentido con los errantes troyanos, pero no es tan vengativo como Juno, y en el libro primero rescata a la flota troyana de los intentos de la diosa por hundirla, aunque su principal motivación sea su disgusto por la intromisión de Juno en sus dominios. El himno a Poseidón incluido entre los himnos homéricos es una breve invocación, una introducción de 7 líneas que se dirige al dios tanto como el que mueve la tierra y el baldío mar, dios de las profundidades que es también señor del Helicón y de la extensa Egas, y especifica su doble naturaleza como olímpico, un domador de caballos y salvador de barcos.